Buenos días, somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy les hablaré sobre el sentido del gusto, de la materia de fisiología a cargo del Dr. Luis Alberto González. El equipo está conformado por María Fernanda Álvarez Urías, Mariana Saraí Cervantes Soto, Julia Esther Delgado Castro, Gerardo del Río Aguilar, Josafat Antonio Gutiérrez Reyes, Diana Alejandra Medina Blanco, Emigdio Alfonso Montoya Armenta, Bardo Alexander Payán Acuña, Elda Abigail Pérez Valenzuela y Paola Iroca Torres Villarreal. Para empezar, ¿qué es el sentido del gusto? El sentido del gusto es el encargado de diferenciar los distintos alimentos, haciéndolos reconocibles por su sabor. ¿De qué nos sirve que los alimentos sepan de una u otra manera? Pues nos sirve para ayudarnos a elegir, en base a sus distintos sabores, los alimentos que comemos. También sirve para reconocer los alimentos que están en mal estado, por medio de su sabor desagradable. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la tarea de hacernos conscientes del sabor de los alimentos? Esto es debido a que transforma un estímulo químico de ese sabor de cada alimento determinado por las sustancias químicas que lo componen, en impulso nervioso eléctrico que viaja por nuestros nervios hasta el cerebro, donde procesamos la información e identificamos los sabores. Ahí es donde decimos si nos gustan o no nos gustan. Los sabores básicos que podemos percibir son 5, que estos son dulce, salado, ácido, amargo y umami, que tiene la traducción del japonés del adjetivo delicioso. ¿Cuál es la parte del cuerpo que es la encargada de detectarlos en los distintos alimentos? Pues el órgano del gusto es la lengua, que se encarga de captar estos sabores de los alimentos. En la lengua hay zonas que están más especializadas en captar unos sabores respecto a otros. Estas zonas son la punta de la lengua, que se especializa en el sabor dulce, los laterales de la lengua, que captan preferentemente los sabores salado y ácido, y la superficie de la lengua, que capta las sustancias químicas que aportan los alimentos con el sabor umami o delicioso. Los sabores responden a distintos tipos de compuestos químicos, pero específicamente las estructuras encargadas de recoger esa información química de los alimentos y transformarla en sabores son las papilas gustativas, que estas son construcciones de la mucosa de la lengua que son encargadas de recibir la información del sabor de los alimentos. Y tenemos 4 tipos de papilas gustativas, que estas son circunvaladas en la B lingual de su parte posterior, fungiformes, que están situadas en las superficies planas de la lengua y en los bordes, foliadas, estas están situadas en los laterales de la lengua. Las filiformes están situadas en la superficie de la lengua y son las únicas que no reciben sensaciones del gusto, pero sirven para ayudar a la fricción del alimento con la lengua y desplazarlo hacia las otras papilas. Pero, ¿por qué ciertas papilas reciben información y otras no? Bueno, esto se debe a que la papila gustativa no es la estructura directamente responsable del gusto. Los que realmente sienten los sabores a nivel químico son los botones gustativos, que estos están situados dentro de las papilas. Pero a diferencia de las papilas, que pueden ser de varios tipos, los botones gustativos son todos iguales. Por eso, todo botón gustativo es capaz de recibir información de todos los sabores, siempre que la concentración de partículas alimentarias sea alta. La diferencia se establece cuando la concentración de partículas es pequeña. Ahora bien, la estructura de un botón gustativo a nivel microscópico está constituida por células de sostén,
que ayudan a dar forma al botón. Células receptoras, que son las protagonistas del sentido del gusto. Y células basales, que son las reservas de las dos anteriores, ya que se dividen para reemplazarlas cuando éstas mueran. Las células receptoras en el lado por el que contactan con el alimento están dotadas de unos pelillos que enredan y secuestran a esas partículas alimentarias para tener tiempo de apreciar su sabor. En esta parte el estímulo es químico. Las células receptoras, según esos estímulos químicos, cambiarán de polaridad al dejar pasar a su interior iones cargados positivamente, generando un chispazo, ya que es de naturaleza eléctrica. Distintos nervios llevan la información de las distintas partes de la lengua. Ahora veamos cuáles son las partes de la lengua. La transmisión de los 2/3 anteriores de la lengua es por el nervio facial. La información del tercio posterior de la lengua es transmitida por el nervio glosofaríngeo. Y la información de la base de la lengua se transmite por el nervio vago. Esta información llega al tracto solitario y de ahí llega finalmente a la corteza cerebral. En ambos destinos finales, tálamo y corteza cerebral, el impulso nervioso de los sabores se modula aportando su carácter subjetivo de qué me gusta más o qué me gusta menos. El sabor salado se define por la presencia de iones de sodio o algunas cationes que activan células receptoras específicas del sabor salado. A partir de canales de sodio, este comienza a entrar. Esto hace que haya un cambio de voltaje de membrana, haciendo que los diversos canales de sodio y de potasio se abran para la entrada de sodio y salida de potasio, ocurriendo la despolarización de la membrana, llegando a cierto punto de la célula en donde se abren canales de calcio que van a servir para la liberación de vacuolas para que éstas liberen el neurotransmisor para la intercomunicación celular. El sabor ácido. A través de los canales de hidrógeno, este comienza a entrar. Esto hace que haya un cambio de voltaje de la membrana, ocurriendo también la despolarización, llegando a cierto punto de la célula en donde se abren canales de calcio, que van a servir para la liberación de vacuolas para que éstas liberen neurotransmisores para la intercomunicación celular. Sabor dulce y umami. La capacidad de los receptores de dulce para responder a una amplia variedad de las moléculas orgánicas al parecer se debe a la presencia de múltiples sitios de unión a ligando en las proteínas receptoras. La mayoría de las moléculas orgánicas, en particular los azúcares, saben dulce en grados variables cuando se unen a los receptores acoplados a proteína G en las células gustativas afinadas para detectar un sabor dulce. El umami es el sabor más recientemente descubierto. Evoca una sensación sabrosa a carne en respuesta a proteínas. Es una modalidad de gusto atractiva. Los receptores de umami acoplados a proteína G solo se activan por unión de los aminoácidos L-glutamato y L-aspartato, dado que toda la proteína contendrá estos aminoácidos. Al parecer, esto es suficiente para impartir la modalidad de gusto umami. El sabor amargo es aversivo y sirve para advertir contra toxinas. En consecuencia, estos receptores son más sensibles a concentraciones bajas de sus ligandos que los receptores de dulce y umami. Asimismo, los receptores de amargo pueden detectar una amplia variedad de sustancias químicas tóxicas, pero no parecen distinguir entre ellas. El sabor amargo, al parecer, es indistinguible si es evocado por una quinina o por moléculas al parecer no relacionadas que estimulan los receptores del amargo. Cabe hacer notar que, aunque el sabor amargo por lo general se asocia con moléculas tóxicas, no todas las toxinas tienen sabor amargo.